A ver, pensemos en esto un segundo. Desde el GPS que usamos todos los días en el celular hasta la forma misma del universo, la geometría de verdad está en todas partes. Así que hoy vamos a hacer un viaje por su historia que es increíble. Vamos a ver cómo algo tan práctico como medir un campo de cultivo terminó convirtiéndose en el lenguaje con el que describimos la mismísima realidad. Y esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido. Suena como un salto gigantesco, ¿no? Pasar de estar midiendo un terrenito al lado de un río a entender cómo se curva el espacio-tiempo. Pero justo ahí está el poder de la geometría. Es una idea que, literalmente, cambió nuestra forma de ver el mundo por completo. Muy bien, empecemos por el principio. Nuestra historia no arranca en la mente de un filósofo con la cabeza en las nubes, no. Arranca en el lodo, en los valles fértiles del antiguo Egipto y Mesopotamia. La geometría nació por una necesidad 100% práctica. El propio nombre ya nos da la pista más grande de todas. Geometría significa, literalmente, medir la tierra. Así de simple. Su propósito original era súper concreto: volver a trazar los límites de las parcelas de tierra que las inundaciones del río Nilo borraban cada año. Y la herramienta que usaban, era una genialidad por lo simple que era. Imagínense, una cuerda, no más, con 12 nudos, todos a la misma distancia. La tensaban para que los lados midieran 3, 4 y 5 nudos de distancia. ¿Y qué pasaba? ¡Pum! Tenían un ángulo recto perfecto. Siempre. No se preguntaban por qué funcionaba, ¿eh? Para ellos era una especie de receta mágica, una que servía para todo, desde levantar pirámides hasta volver a marcar los límites de un campo. Y ahora viene un cambio de mentalidad que fue una verdadera revolución. Con los antiguos griegos, la geometría dejó de ser un conjunto de recetas útiles para convertirse en una búsqueda de la verdad. Una verdad universal, con pruebas lógicas. Ya no alcanzaba con saber cómo funcionaba algo. Ahora querían entender por qué. Esta imagen lo resume perfecto. Para los egipcios, la geometría era una herramienta. Si la cuerda de 12 nudos funcionaba, listo, se usaba. Para los griegos, en cambio, la geometría era una idea. No les bastaba con que funcionara, necesitaban demostrar por qué tenía que ser así sí o sí. Querían construir todo un sistema de verdades sobre una base lógica que nadie pudiera discutir. Y esa base la encontraron en los axiomas. Un axioma, o postulado, es eso, una verdad que es tan evidente por sí misma que no hace falta demostrarla. Es como la piedra fundamental sobre la que se puede construir un edificio entero de conocimiento. Y el maestro de este sistema fue, sin duda, Euclides. Su libro, Los Elementos, es probablemente el libro de texto más importante de toda la historia. Imagínense, partiendo de solo 5 verdades súper obvias, de solo 5 axiomas, construyó de forma lógica toda la geometría que se conocía. Cada teorema, cada prueba, todo salía de esos 5 puntos de partida. Este sistema fue tan perfecto, tan sólido, que reinó sin que nadie lo cuestionara por más de 2000 años. Pero ojo, ni siquiera el sistema griego era perfecto. Estos 3 problemas, que a simple vista parecen sencillos, tuvieron a los mejores matemáticos obsesionados durante siglos. El reto era resolverlos usando solo las herramientas más puras, una regla sin marcas y un compás. Lo que ellos no sabían es que estaban peleando una batalla que no podían ganar. La solución simplemente no existía dentro de su geometría. Pasaron los siglos y el método clásico ya parecía haber llegado a su límite. Para resolver los problemas antiguos y abrir nuevos caminos, hacía falta algo completamente nuevo, un avance radical. Y curiosamente, vino de un área que hasta ese momento parecía no tener nada que ver, el álgebra. A ver, pensemos en un círculo. Por más de 2000 años, un círculo era esto, una figura que se dibujaba en un papiro o en la arena. Era un objeto visual definido por su centro y su radio, una forma que podíamos, ver y casi tocar. Hasta que llegó René Descartes y lo cambió absolutamente todo. Su idea fue una genialidad, traducir la geometría al lenguaje del álgebra. De repente, un círculo ya no era solo un dibujo, ahora también era una ecuación. Se convirtió en el conjunto de todos los puntos XY que obedecían esa regla matemática. Con este puente que unió 2 mundos, nació la geometría analítica. Y las matemáticas ya nunca más volvieron a ser las mismas.
Nos vamos ahora al siglo XIX, una época en la que se empezó a cuestionar todo. Los matemáticos empezaron a hacer algo que había sido impensable durante 2000 milenios. Se atrevieron a dudar de las bases, de los cimientos mismos de la geometría de Euclides. El punto de quiebre fue el famoso quinto postulado de Euclides, que a menudo se llama el postulado de las paralelas. Y es que, a diferencia de los otros cuatro, como que no se sentía tan obvio, ¿no? Por siglos, muchísimos matemáticos se rompieron la cabeza tratando de demostrarlo a partir de los otros cuatro. Pero nada, todos fracasaron. Entonces, un grupo de matemáticos como Gauss, Bolyai y Lobachevsky se hicieron la pregunta más atrevida de todas. Bueno, ¿y qué pasa si este postulado no es necesariamente cierto? ¿Qué pasaría si simplemente lo negamos y vemos si podemos construir una geometría coherente a partir de ahí? ¿Llegaremos a un callejón sin salida, a una contradicción? Para sorpresa de todo el mundo, no encontraron ninguna contradicción. Al contrario, descubrieron universos matemáticos que eran perfectamente lógicos y coherentes, pero donde el quinto postulado era falso. Geometrías donde por un punto podían pasar infinitas paralelas, o ninguna. La conclusión era simplemente alucinante. El espacio no tenía por qué ser plano, podía ser curvo. Claro, la existencia de muchas geometrías distintas, todas válidas, creó un problema nuevo. Si existe la geometría de Euclides, la geometría hiperbólica, la elíptica, entonces, ¿qué es la geometría en sí? ¿Cuál es la definición que las abarca a todas? Hacía falta una nueva idea unificadora. La solución la dio un matemático llamado Felix Klein, y fue brillante. Dijo algo como: dejemos de pensar en qué son las formas y empecemos a pensar en qué les podemos hacer. Su idea fue que cada geometría es como un juego con sus propias reglas de movimiento o transformación. La geometría, entonces, es el estudio de aquellas propiedades que no cambian, que son invariantes, cuando aplicamos esas reglas. Por ejemplo, en la geometría de Euclides, uno puede mover o girar un triángulo, pero su tamaño y sus ángulos no cambian. Esas son sus propiedades invariantes. Pero en otra geometría, la proyectiva, se pueden estirar y deformar las figuras, pero lo que nunca cambia es que una línea recta sigue siendo una línea recta. Esa es su propiedad invariante. De golpe, todas las geometrías eran parte de la misma gran familia, y cada una se definía por sus propias reglas del juego. Y esto nos lleva, finalmente, a la gran pregunta. De todas estas geometrías posibles, ¿cuál es la que describe nuestro universo? Las matemáticas de los espacios curvos de Riemann le dieron a Albert Einstein las herramientas exactas que necesitaba para su teoría de la relatividad. Y su conclusión fue revolucionaria. La gravedad no es una fuerza. Es la curvatura del espacio-tiempo, una curvatura causada por la masa y la energía. Y así, la geometría, esa idea que nació a orillas del Nilo para medir la Tierra, terminó describiendo la forma misma de todo el cosmos.